Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. El nombre del sermón de esta mañana es Cristo, vida eterna y resurrección. Es frecuente que las personas busquen a Dios cuando están en problemas, ya sean problemas de salud, problemas familiares, económicos o de otra índole. Muchos llegan, de hecho, y muchos hemos llegado a Cristo de esta manera, buscando alguna respuesta, buscando alguna solución. Lo cierto es que Dios en su misericordia puede intervenir a nuestros problemas, y de hecho lo hace. Probablemente si tuviésemos la oportunidad de dar testimonio, muchos de nosotros lo podríamos hacer, dando cuenta de cómo Dios ha sido fiel o fue fiel cuando nosotros llegamos a la fe. Sin embargo, dicho eso, el Evangelio responde a una necesidad mucho más profunda que nuestros problemas en la tierra. El Evangelio responde, de hecho, al problema más profundo del ser humano, al problema más importante del ser humano, y es que el hombre está muerto espiritualmente, y solo Cristo puede darle vida. Nuestro pasaje que vamos a estar compartiendo esta mañana responde tres cosas elementales de la fe cristiana. Lo primero es cómo nosotros alcanzamos la vida eterna. Lo segundo es quién es Jesús. Y finalmente, cómo será la resurrección de los muertos. Le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 5, versos 24 al 29. Juan capítulo 5, versos 24 al 29. Daremos lectura en el nombre del Señor. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, hemos leído tu santa palabra. Te pedimos que tú nos dirijas a través de este pasaje, Señor, y puedas utilizarlo para gloria de tu nombre, Señor, para que muchos de los que están oyendo, Señor, puedan también tener un entendimiento más claro de tu evangelio, y otros tantos puedan también responder en fe y en arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El primer punto de nuestra predicación es: Cristo da vida espiritual. Pero como siempre debemos hablar un poco del contexto, y esta historia comienza en el capítulo 5. Habían acontecido, en el capítulo 5 al comienzo acontece algo muy llamativo. Jesucristo sana a un hombre paralítico en el tanque de Betesda. Es bien especial la historia porque dice que muchos enfermos se juntaban allí, y entonces un ángel supuestamente tocaba las aguas, y el primero que descendía, ese era sano. Este hombre paralítico llevaba muchos años, y le dice al Señor: bueno, nadie me puede bajar cuando se mueven las aguas. Entonces no había podido ser sano. De ahí en adelante suceden cosas bastante importantes, entre ellas la que hemos leído nosotros esta mañana. Pero para ser más fiel aún al contexto, vayamos a Juan capítulo 5, versos 18 y 19. Aquí están las primeras consecuencias de esto, ¿no? Dice: entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo. Jesucristo había sanado a este paralítico en el día de reposo, en lo que es el sábado para los judíos, y se enseña que los sábados no se podía hacer nada. Entonces Jesucristo estaba haciendo el bien en un día de reposo, y esto fue muy mal mirado por los religiosos de la época. Dice: no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Se da cuenta de esto?
Los judíos de la época del Señor Jesucristo entendieron que su mensaje estaba diciendo que Él era Dios. ¿Sí? Que Él era Dios. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Verso 19, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es interesante esta última parte del texto, porque en la cultura oriental, usted sabe que había muchos oficios que eran aprendidos por los hijos. Y muchas veces incluso podían aprender el oficio personas que no necesariamente eran de la familia, pero los secretos siempre quedaban en la familia. Los secretos de los oficios, lo que hacía distinta la manufactura o lo que hubiese sido, no se compartían con todas las personas, sino solamente y únicamente con los hijos. Por eso el Señor está diciendo esto, y en el contexto original tendría mucho más sentido para quienes lo estaban oyendo, sino que lo que ve hacer al Padre, ¿se da cuenta? Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, y esto es importante, de igual manera. Vaya anotando eso primero. Los judíos acusaban a Jesucristo de llamarse igual a Dios, de hacerse igual a Dios. Segundo, Jesucristo mismo dice que Él puede hacer las mismas obras que el Padre hace. Los adversarios entonces habían entendido el mensaje, ¿no?, del Señor Jesucristo, y habían visto también sus actos, como el de sanar a este paralítico, y habían comenzado a molestarse. Se hacía igual a Dios y decía que Él podía hacer las mismas cosas que Dios Padre. Dice un comentarista, los judíos persiguieron a Jesús con el pretexto de que estaba violando la ley del sábado, y en especial porque se atrevía a afirmar que era igual a Dios. Jesús decididamente dijo a sus críticos airados que Él y el Padre eran uno. Es precisamente esa igualdad con Dios la que capacita a Jesucristo para darnos vida. Para darnos vida. Va entonces el Señor en el verso que sigue, de hecho no lo tenemos acá en la presentación, pero en el verso 21 el Señor dice, y yo puedo hacer cosas aún mayores que estas. Había sanado a un paralítico en el día de reposo, pero Él mismo dice que Él puede hacer cosas mayores. Y esas cosas mayores es la que hoy día vamos a compartir nosotros a partir del versículo 24. No solamente sanar. Y aquí, haciendo un alcance a lo que yo decía al comienzo, muchos llegan por una intervención de Dios, ¿sí? Por una sanidad, para que Dios te ayude en algo, en algún problema económico, matrimonial. Pero eso es algo, digamos que no tiene mayor trascendencia. Ahora el Señor Jesucristo está diciendo, yo hago cosas aún mayores que estas. Dios puede intervenir y ayudarte en tus problemas, sí lo puede hacer, si es su voluntad lo hará. Pero lo más importante es que Dios, a través de Cristo, nos da vida. Verso 24, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Lo cierto es que la mayoría de los judíos de esta época tenían la esperanza de la resurrección final de los muertos. Pero que Jesús aquí afirma algo distinto. Dice, quien cree experimenta en el presente esa realidad futura. No está diciendo el texto que tendrán vida eterna, sino que tiene vida eterna. El que oye y cree al que me envió tiene vida eterna. Es entonces el Hijo quien puede dar vida a los muertos, porque el Padre comparte la naturaleza, la misma naturaleza con su Hijo. Su existencia, esto lo vamos a ver un poco más adelante, la existencia de Cristo no proviene de otro, ha existido con el Padre desde la eternidad. ¿Se da cuenta cómo el texto nos va argumentando sobre quién es Jesucristo? Cuando entendemos y cuando sabemos quién es Jesucristo, entendemos lo que Él puede hacer en nosotros y por nosotros. La intención de estas palabras que la NBLA, nuestra traducción que estamos ocupando ya hace al menos 3 años, dice, en verdad les digo, la intención de estas palabras en su original es, pongan atención. Lo que estoy diciendo es importante. La Reina Valera traduce de cierto os digo. Bueno, esto que el Señor está diciendo es muy importante. Quienes estaban escuchando al Señor Jesucristo, si prestaban atención, si creían a lo que Él estaba diciendo, iban a alcanzar vida eterna. De la misma manera, si tú no estás seguro de la salvación de tu alma, si tú oyes y crees las palabras del Señor Jesucristo,
que yo estoy solo transmitiendo esta mañana, tú también tendrás vida eterna. Por lo tanto, el final eterno del hombre depende de creer o de ignorar el mensaje de Cristo. El destino final del alma del hombre depende de creer o de ignorar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña el texto de manera muy clara y muy directa? Usted lo puede leer. Nosotros tenemos que oír y creer la palabra de Cristo. Además dice que tenemos que creer en el que le envió. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. Esto lo dice de manera muy clara Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Porque Dios no envió a su Hijo, escuche bien, al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el mundo sea salvo a través de su obra. Verso 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, escuche bien, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para salvarse, el hombre debe creer en la obra de Cristo. Si tú no lo has hecho, debes venir a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. ¿Qué es el arrepentimiento? Es que yo iba en una dirección y ahora me arrepiento y entonces tomo la dirección contraria. Es un cambio de 180 grados. Amén. Voy en la dirección opuesta. O dicho de otra manera, vivías para satisfacer los deseos de tu propio corazón y ahora quieres vivir para satisfacer los deseos de Jesucristo. ¿Qué debe creer el hombre esencialmente para alcanzar vida eterna? Primero a los Corintios 15, 1 y 4 dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Escuche bien, iglesia, si usted dice, este mensaje es solamente para gente que está llegando a la fe, escuche bien, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. El evangelio es un llamado constante y diario a estar creyendo en el evangelio. Si no lo hacemos, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hemos creído en vano. Y aquí viene la condensación tal vez más clara de la Escritura respecto de lo que es el evangelio. Escúchelo bien, porque yo les entregué en primer lugar lo que recibí. Aquí viene, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, algo que se había revelado desde el Antiguo Testamento, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el mensaje del evangelio se trata de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Si tú has oído cualquier otra presentación del evangelio, déjame decirte que se ha quedado corta. El fundamento del evangelio es este, la vida, la obra de Cristo en favor de pecadores como somos tú y yo. El evangelio se trata de Cristo desde el comienzo hasta el final, no de mis proyectos personales, de mis planes, de mis sueños, sino de Cristo y lo que Él hizo para alcanzarme. Lo que Cristo hizo en favor de pecadores, como somos cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar. El verso 24 añade al final, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra de Cristo y cree en Dios, quien le envió, dice el texto, ha pasado de muerte a vida. Implicamos aquí que el Señor está confirmando la condición de todo hombre incrédulo, de todo ser humano que no cree, está muerto, está en condenación. Todos los que no creen en la obra de Cristo están muertos y por lo tanto en condenación. Aquí también algo muy particular del texto es que podemos inferir que está hablando de una muerte espiritual. No está hablando de que estamos literalmente muertos cuando no creemos, sino que estamos espiritualmente muertos. Quien no ha creído está en esa condición. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de una región llamada Éfeso,
dijo lo siguiente en Efesios capítulo 2, verso 1. Él les dio vida a ustedes, escuche bien, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es obvio que los creyentes de Éfeso eran personas como tú y como yo, hacían sus actividades, tenían hijos, trabajaban, no estaban literalmente muertos, pero sí estaban espiritualmente muertos. Aquí entonces se nos dice en qué sentido el Señor es capaz de darnos vida. Alguien podría argumentar esta mañana, bueno, yo estoy vivo, ¿cierto? Como yo decía recién, yo tengo mis actividades, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis proyectos, y eso es cierto, tú estás vivo, no puedo discutir eso. Pero si no has puesto tu fe en la obra del Señor Jesucristo, espiritualmente estás muerto. Y perdóname si esto es un poco agresivo, pero la Biblia lo dice así, yo solo tengo que hacer eco de esto. La Biblia dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Dice Warren Wiersbe, el pecador es tan inerte e impotente como un cadáver. Sin que importe cómo el funerario prepare un cadáver, sigue estando muerto. Y ningún cadáver está más muerto que otro. Es interesante ese comentario. Porque alguien puede lucir muy pulcro, alguien puede lucir muy buena persona, de un alto estándar, ejemplar, pero si no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, esa persona está igualmente muerta que tal vez ese que nosotros miramos como una persona perdida, ¿no? Esa persona que no tiene, que está perdida, ya sea en los excesos, en las drogas y ese tipo de cosas. Pero ambas personas están espiritualmente muertos. Warren Wiersbe continúa, dice, si estás muerto, estás muerto. El pecador es impotente para salvarse a sí mismo y, por cierto, no puede darse vida a sí mismo. El único que puede remediar esta condición es Dios mismo a través de Cristo. No hay diversas maneras de tener vida espiritual. Es solo a través de Cristo. No hay santos, no hay Virgen María, no hay buenas obras, no hay asistir a determinada iglesia o denominación o secta. Nada de eso puede salvar al hombre. Solamente Cristo puede darte vida. Aquí no se aplica ese antiguo dicho, no todos los caminos llevan a Roma. En algún tiempo pudo ser cierto. El Imperio Romano era tan grande que tú, decían los historiadores, que tomabas un camino y efectivamente llegabas a Roma. Porque finalmente Roma era todo, ¿no? Pero en el sentido de la vida que Dios nos da, es solo a través de Cristo. Es solo a través de oír y de creer la palabra de Cristo, el Evangelio de la salvación. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es absoluto y exclusivo. Jesucristo dijo ser el camino, la verdad y la vida. Él no dijo que eras un camino más, una verdad más, una vida más. Él es de forma absoluta y categórica el camino, la verdad y la vida. Y añade el texto, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es entonces la única vía, el único intercesor entre nosotros, hombres pecadores, y Dios. Volvamos a leer al final del verso 24. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Entiende ya cómo el hombre puede pasar de muerte a vida? Desde el momento en que una persona cree, ya no hay condenación, dice el texto. Ya no viene a condenación. En ese instante pasó de muerte a vida. La Escritura define esto también como el nuevo nacimiento. Los que creen y tienen vida eterna ya no están en condenación. Romanos 8, verso 1 dice, por tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que ponen su fe en la obra del Señor Jesucristo ya no están en condenación. Vamos a hablar un poco de eso al finalizar en el tercer punto. Pero además, el verso en Romano dice, los que ya no andan conforme a la carne, es decir, el pecado, sino conforme al Espíritu. Cuando el Señor salva a una persona, también le da la disposición interna para agradar, para obedecer sus mandamientos. La pregunta que todos nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿dónde estamos hoy nosotros? ¿Hemos pasado de muerte a vida? Eso es solo creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y una consecuencia inequívoca de que alguien ha creído es que se ha arrepentido y añado, se está arrepintiendo constantemente de sus pecados. Ahora, para quienes ya estamos seguros que estamos en la fe del Hijo de Dios, ¿se está manifestando esa vida en ti? ¿La vida que Cristo te dio se está manifestando? ¿O nuestros vocabularios, la forma de hablar, ¿no? Nuestros deseos, nuestros planes son prácticamente idénticos a los de alguien que ignora a Dios? Estamos mimetizados a tal modo con el mundo que ya no hay diferencia entre las cosas que nosotros hablamos y las que hablaría un incrédulo. Déjame decirte, hermano, que no se está manifestando entonces la vida de Cristo en ti. La vida de Dios en el corazón del hombre siempre expresa fruto que glorifica su nombre. No todos damos un mismo porcentaje de fruto, pero todo creyente debe dar fruto. El verso 25, hablando de esta misma idea de la vida espiritual que Cristo nos da, dice: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, eso es importante, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Otra vez el Señor enfatiza esto, ¿no? Cuando dice en verdad. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Y el versículo dice: viene la hora y ahora es. Ahora es. No es algo que va a suceder posteriormente, sino cuando estas personas estaban oyendo el mensaje del Señor Jesucristo, estaban viendo las obras que Él hacía, estaban viendo que Él decía que era igual a Dios, que Él podía salvarles, que Él podía darles vida. Dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, Jesucristo, y los que oigan vivirán. Si en ese contexto habían personas que oyeron y que creyeron, ciertamente pasaron de muerte a vida espiritual. Lo mismo sucede esta mañana. Tú estás expuesto al mensaje del Evangelio. Y si tú crees, te arrepientes de tus pecados, vienes en fe y en arrepentimiento a las plantas del Señor, entonces tú pasas de muerte a vida espiritual. Nacer en un hogar cristiano no es suficiente para tener vida espiritual. Asistir a la iglesia regularmente, religiosamente, no es suficiente para tener vida espiritual. Un honesto intento por ser una buena persona no es suficiente para tener vida espiritual. La Biblia enseña que debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y una conversación interesante que registra el Nuevo Testamento con un maestro de Israel, una persona prominente en la época del Señor Jesucristo, dice lo siguiente, hablando del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está la diferencia. Todos los que estamos aquí hemos nacido en la carne. Aquí carne está diciendo vida en el fondo, no está relacionado con pecado, sino que hemos nacido naturalmente. Eso es algo que todo ser humano que ha nacido en este planeta tiene. Ha nacido en la carne. Eso es un escenario. Sin embargo, el otro escenario es el escenario espiritual. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está el nuevo nacimiento. No te asombres que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese versículo 8 da cuenta de la soberanía de Dios en el nuevo nacimiento del ser humano. ¿Sí? Es algo que es prerrogativa, es privilegio de Dios hacerlo. Pero más abajo, en Juan capítulo 3, versos 14 y 15, se nos relata el medio que Dios utiliza para efectuar el nuevo nacimiento. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree tenga en Él vida eterna. ¿Sí? Es interesante este pasaje porque
Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué significa eso? Está aludiendo a un pasaje del Antiguo Testamento que encontramos en Números capítulo 21, versos 4 al 9. ¿Qué pasó cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto? Bueno, leámoslo porque es interesante ver y cómo ahora entonces Juan está diciendo que hay una similitud entre esto que hizo Moisés y la obra de Cristo. Dice, partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Note usted la actitud de arrepentimiento de los israelitas. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Una experiencia extraordinaria y milagrosa la que vivieron los israelitas en medio del desierto. Los mordía una serpiente y ellos miraban esta que había hecho Moisés y vivían. Lo cierto es que alguien más grande y trascendente que Moisés y que la serpiente que él hizo fue levantado en una cruz. Mucho más trascendente, mucho más importante. Y fue levantado para redimir al hombre de sus pecados. Así como los israelitas miraron esa serpiente, ¿no? Y fueron sanos. Así tienes que mirar a Cristo esta mañana. Así tienes que mirar a Cristo. Porque solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. En nadie más que en Cristo. Como dice el verso 15, ¿no? De Juan. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cada vez que nosotros proclamamos el Evangelio, de cierto modo estamos levantando a Jesucristo también. Él fue levantado en la cruz, pero cada vez que nosotros lo predicamos, también estamos levantando su nombre, su obra, su Evangelio, para que a través de esa predicación muchos pasen de manera efectiva de muerte a vida espiritual. ¿Has oído el Evangelio? ¿Creíste en la obra del Señor Jesucristo? Si tu respuesta es un sí, hay un milagro del nuevo nacimiento que tú estás experimentando, o a lo mejor ya experimentaste. ¿Qué nos queda a quienes estamos seguros de esto? Bueno, tenemos que compartirlo, tenemos que predicarlo. Así como ese gadareno, ¿no? En Lucas capítulo 8, versos 38 y 39, pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. ¿Cuántos estamos haciendo esto? ¿Cuántos estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿O estamos entretenidos en las cosas de este mundo? ¿Estamos entretenidos con nuestros proyectos, con nuestros planes? ¿Estamos hablando de Cristo? ¿Estamos diciendo lo que Él ha hecho por nosotros? Mira la actitud de este hombre. Él quería ir con Jesucristo. Él quería transformarse en un discípulo. Sin embargo, el Señor Jesucristo le tenía otra misión. Dice el texto, y Él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Quienes hemos nacido de nuevo tenemos también esta misma obligación de compartir cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Tenemos que proclamarlo sin temor, sin pena. Somos eternos deudores de la gracia y del favor del Señor. Warren Wiersbe, para terminar este punto, quiero compartir esto. Dice, ¿cómo son levantados los pecadores de entre los muertos? Por oír la palabra de Dios y por creer en el Hijo de Dios. Jesús sanó al paralítico en el estanque por su palabra. Cada vez que Jesús levantó a alguien de entre los muertos fue por su palabra. Recuerda la experiencia de Lázaro, ¿no? Su palabra es viva y eficaz y puede levantar
a los pecadores de su muerte espiritual. Vida eterna quiere decir que nunca podrán morir de nuevo espiritualmente. El que nace de Dios, el que experimenta el nuevo nacimiento, eso es sin reversa, ¿no? Eso es algo que sucede y que Dios hace de una vez y para siempre. Ni tampoco pueden venir a juicio. Oír su palabra y creer resulta en salvación. Rechazar su palabra traerá condenación. Ese es nuestro primer punto. Pasamos al segundo punto de nuestra predicación en los versículos 26 y 27 para hablar de la supremacía de Cristo. Dice el verso: porque como el Padre tiene vida en él mismo, así le dio al Hijo el tener vida en él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, y porque él es el Hijo del hombre. Juan mismo, inspirado por el Espíritu de Dios, en Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A qué hace alusión el Verbo? A Jesucristo. Es decir, implicamos aquí en el texto que Jesucristo tiene existencia eterna, sin comienzo y sin final. Dice, estaba con Dios y además era Dios. Jesucristo es Dios, no es un semidios. Él tiene vida en sí mismo. Veamos la primera parte del versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en él mismo, según el Antiguo Testamento, Dios es fuente de toda vida. Dios Padre. Salmo 36, 9 dice, porque en ti está toda la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Y también es Dios quien infunde aliento y vida a los hombres. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Padre entonces es autoexistente. ¿Qué significa que el Padre sea autoexistente? Dios existe por sí mismo, ya que no tiene causa u origen, sino que a diferencia de todo lo demás, Dios no ha sido creado. ¿Escuchó bien eso? En una definición un poco más larga, dice, Dios es autoexistente. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. El yo soy. Esto significa que la existencia de Dios no es causada por, ni depende de ninguna otra manera, ni de ninguna otra cosa. Dios no procede de ninguna otra cosa, ni a través de ninguna otra cosa. Antes bien, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Mientras que las cosas creadas existen según el poder, propósito y plan de Dios. Él existe por sí mismo. Las cosas creadas dependen de otras cosas. Y en última instancia, de Dios. Dios no depende de nada. Antes que ninguna otra cosa fuese creada, Dios ya estaba. Él es absolutamente independiente. Dios es absolutamente independiente. Esa es la definición de un Dios autoexistente. Tiene vida inherente en su ser. Por esta razón, o en esta afirmación, los judíos de la época no tendrían problema. Ellos estaban escuchando lo que ellos sabían. Dios es autoexistente, no podemos discutir eso. ¿Cuándo comenzaron para ellos los conflictos? En la segunda parte del versículo 26. Porque mira lo que hace el Señor Jesucristo. Así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Es decir, en términos simples, Jesucristo está diciendo que Él es igual que Dios. Él es autoexistente. Él no es un ser creado como afirman algunas sectas. Jesucristo es Dios. Entendieron que Jesús sostenía que el Padre había compartido con Él la misma naturaleza de su ser. Una naturaleza que luego Jesús compartiría, escuche bien, con sus creyentes, con los que creyeran en Él. Primera de Juan capítulo 5, versos 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesucristo, amados hermanos, tiene existencia en sí mismo. Se dijo respecto del Padre, pero ahora lo dice respecto de Él. En consecuencia, Jesucristo es Dios. Verso 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. El Antiguo Testamento también nos enseña que el único que juzga es Dios.
Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, verso 25, Jueces 11, 27, Jesús repite lo mismo acá. Él está diciendo que Él es el único que tiene autoridad para traer juicio. El título del Hijo del Hombre se refiere a lo que dice Daniel en capítulo 7, verso 13 al 14. Cuando el texto dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, es decir, el juicio solamente es prerrogativa de Dios. Hasta ese momento de la revelación de Dios el Padre, pero ahora en esta revelación que se va dando a conocer de manera progresiva hasta ser completa en el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, también tiene autoridad para ejecutar juicio. Pero acá también hace un alcance, ¿no?, al Antiguo Testamento. Como decía yo recién, dice Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, veía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Ahí está hablando de Jesucristo, Él es el Hijo del Hombre. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno. La expresión Hijo de Hombre se utiliza 12 veces en el Evangelio de Juan, más de 80 veces en los 4 evangelios. Los judíos entonces sabían lo que estaban oyendo. Ahora Jesús estaba afirmando que Él era el Mesías y el juez. Por eso hablamos de la supremacía de Cristo. Él es el Mesías y el juez. Como cantamos una canción, ¿no? Él es nuestro juez y es nuestro rescate. Hechos capítulo 10, verso 42, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Qué quiero decir? Que solamente en Cristo hay salvación, pero Él también va a ejecutar un juicio sobre todo hombre en el final de los tiempos. Nuestros juicios son subjetivos, no son perfectos. Los del Señor Jesucristo son perfectos. Y permítame compartir una reflexión de un comentarista. Dice, lo que es muy difícil a cualquier persona el juzgar a otra con justicia. Si nos examinamos honradamente a nosotros mismos, descubriremos muchos motivos que afectarían nuestro juicio. Podría ser lo injusto nuestro orgullo ofendido. Podría ser ciego por nuestros prejuicios o amargado por los celos. Podría hacerlo arrogante el desprecio o inflexible la intolerancia. O podría hacerlo condenatorio la santurronería. Podría afectarlo nuestro sentimiento de superioridad o envilecido por la envidia o viciado por la falta de sensibilidad o la ignorancia deliberada. Solo una persona cuyo corazón y cuyos motivos fueran absolutamente limpios podría juzgar a otra persona con justicia. Y no existe tal persona aparte de Jesús. Únicamente Dios es santo y por lo tanto Él es el único que conoce los motivos que deben ser juzgados en todas las personas. Solo Dios ama de una manera perfecta y pronuncia su juicio con caridad, que deben hacerse todos los juicios. Solamente Dios tiene conocimiento perfecto y por lo tanto su juicio es perfecto, porque tiene en cuenta todas las circunstancias. El derecho de Jesús a juzgar está basado en el hecho de que Él está en la perfecta mente de Dios. Él no juzga con la inevitable mezcla de las motivaciones humanas, sino con perfecta santidad, con perfecto amor y con perfecta misericordia, dice este autor. Entonces, en estos dos versículos entendemos que solo Dios es autoexistente, solo Dios ejecuta juicio y Jesucristo es, por lo tanto, Dios. Solo en Él hay salvación, pero también habrá un día de juicio. Mira Mateo capítulo 7 y 21 al 23 conmigo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí.
apártense de mí los que practican la iniquidad. Jesucristo es nuestro Salvador, iglesia, pero también será quien va a ejecutar un juicio. Lo que leímos recién acá en Mateo llama la atención porque los argumentos de las personas son argumentos muy religiosos. ¿Se dio cuenta? Dice, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero parece que ese no es el sello de autenticidad que el Señor va a medir finalmente. No son esas cosas externas, sino más bien una experiencia interna que solo puede venir a través de la fe en el Hijo de Dios. Jamás los conocí. Y son palabras que van a oír todos quienes hicieron oídos sordos del mensaje, bien digo, del Evangelio del Señor Jesucristo. Quiera el Señor que no estemos entre esas filas y que escuchemos esas duras palabras. Yo no los conozco. Yo no los conozco. A partir del verso 28, el Señor habla de la resurrección final. Este es un tipo de resurrección distinta a la que compartimos en el primer punto de la predicación, y eso es claro. Leemos en el versículo 28, no se queden asombrados de esto. Ya era bastante asombroso lo que el Señor había dicho, pero aún había más. Él dijo, Él anticipó que Él iba a hacer cosas mayores, ¿lo recuerda? Porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, todos, eso es absoluto, oirán su voz. Aquí hay un tipo de resurrección distinta, un tiempo diferente. Dice, todos los que están en los sepulcros, sin excepciones, personas que pusieron su fe en el Hijo de Dios y también los que ignoraron al Hijo de Dios, todos van a ser resucitados. También hay una diferencia, dice, antes se dijo, viene la hora y ahora es, dando cuenta de algo inmediato. Ahora dice, porque viene la hora, es decir, algo que va a ocurrir más adelante. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, sin distinción. ¿Y qué va a pasar cuando escuchen la voz de Dios? La voz de Jesucristo, dice verso 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Solamente hay dos escenarios posibles frente a la resurrección final de los muertos: resurrección de vida o resurrección de juicio. Hechos capítulo 24, verso 15, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de impíos. Si bien los hombres, sin distinción, van a resucitar, solamente aquellos que oyeron y creyeron en Jesucristo y su evangelio revelado en la Escritura serán levantados, como dice el texto, para resurrección de vida, para tener eterna comunión con el Dios Trino. Nuestros cuerpos serán entonces glorificados. Tendremos un cuerpo similar al que Jesucristo tuvo cuando se levantó de entre los muertos. Un cuerpo que ya no sufrirá enfermedades, que ya no sufrirá dolores, un cuerpo que no se va a agotar, pero por sobre todo un cuerpo que ya no va a tener remanente de pecado, un cuerpo que ya no va a querer pecar, una mente santa, absolutamente santa, es la que vamos a tener cuando estemos en presencia del Señor. Filipenses 3, verso 20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía, ¿sí? Acá estamos de paso, iglesia, acá estamos de paso, somos peregrinos aquí, nuestra ciudadanía está allá arriba, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando con ansiedad la venida de Cristo? O como dijo MacArthur alguna vez, o cuando venga Cristo va a arruinar mucho tus planes. Líbrenos el Señor. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahí está, la glorificación de nuestros cuerpos. Seremos transformados por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Una nueva naturaleza, un cuerpo renovado, un cuerpo glorificado. Dice un autor, el cuerpo de resurrección es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, apropiado para el ambiente celestial. La muerte no es el fin para el creyente, ni tampoco él será un espíritu incorpóreo en el cielo. Dios salva
a la persona entera y esto incluye su cuerpo. Esta resurrección de vida tendrá lugar cuando Jesucristo regrese en el aire y llame así a su pueblo. Esta experiencia final es para los que pusieron su fe en la obra del Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Eres uno de ellos? Solo creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente creer implica que te vas a arrepentir. Va a haber un cambio de vida en ti. Esta es la resurrección producto de la gracia del Señor. Esta resurrección a vida. Pero hay otro grupo de personas que describe el texto. Aquellos que ignoraron a Dios serán resucitados para recibir la justicia de Dios. ¿Sí? La justicia de Dios. Verso 29. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Practicaron lo malo, rechazaron al Hijo y a la palabra revelada, serán levantados para la resurrección de juicio. La raíz de practicar lo malo es haber rechazado a Jesús y a quien le envió, a Dios. Han rechazado la vida de Cristo. Matthew Henry dice, los malhechores, a pesar de lo que finjan, a pesar, como yo siempre digo, ¿no? A pesar de que muchas veces están como los fariseos, son sepulcros blanqueados, son personas impecables, que son intachables. A pesar de lo que finja el hombre, serán tratados en el día de juicio como hombres malos. La resurrección será para malhechores, quienes por medio del arrepentimiento no deshicieron lo que habían hecho mal. Una resurrección de condenación. Saldrán para ser públicamente convictos de rebelión contra Dios y públicamente condenados al castigo eterno para ser sentenciados a Él e inmediatamente enviados sin indulto. Es decir, no hay vuelta atrás. La oportunidad para ponerse a cuentas con Dios es ahora, es hoy, es mientras estamos en el escenario de esta tierra. No es cuando todo esto ya se esté consumando. No hay indulto, dice este comentarista, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, esta resurrección ya no es tan anhelada, ¿no? Es algo duro, es algo duro. Es algo duro de poder leerlo, de poder explicarlo. Por eso es necesario volver a compartir el Evangelio desde los púlpitos. Por eso es necesario volver a compartirlo, de modo que tú también te animes a compartirlo a otros. Porque hay muchos que aún no han venido a la vida de Cristo. Y nosotros seguimos estando en silencio. Mateo capítulo 13, verso 36. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por lo tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Si estás esta mañana en este lugar, no es casualidad. Y que se te esté hablando este mensaje tampoco es casualidad. Si estás hoy alejado de Dios, debes responder en arrepentimiento y fe. Lo maravilloso de la vida de Cristo es que si bien mira hacia lo eterno, mira hacia lo trascendente, también se hace patente en el tránsito de esta vida. ¿Sí? No tenemos vidas de Disney. Los cristianos tenemos problemas, tenemos dificultades. Muchas veces vamos también cuesta arriba, nos enfermamos, se nos mueren familiares, hay diagnósticos catastróficos. Todas esas cosas también nos suceden a los cristianos.
Sin embargo, caminamos con el Señor. Y en los momentos más duros y de mayor incertidumbre, sabemos que Él está con nosotros y que está obrando para nuestro propio bien. Los creyentes recibirán cuerpos de resurrección para que así puedan reinar con Cristo en gloria. A los incrédulos les será dado un cuerpo de resurrección, pero no cuerpos glorificados, para que puedan ser juzgados y sufrir el castigo en esos cuerpos. Los cuerpos que fueron usados para el pecado sufrirán las consecuencias de ese pecado, dice Warren Wiersbe. Ya con esto termino. La vida que Jesucristo nos da es vida resucitada, de vida a muerte. Estamos aguardando el día de la resurrección en el futuro, pero hoy, al responder a la voz de Cristo, hoy al responder a este mensaje, podemos salir del sepulcro en el que hemos estado viviendo y experimentar una nueva vida en Cristo. Me pareció interesante esta ilustración. Leonardo y María tienen miedo de tratar de reconstruir su matrimonio. Su relación está envuelta en las sábanas del sepulcro del pasado, sepultada en la tierra fría de las antiguas heridas y costumbres. Ellos nunca pueden romper las cadenas del pasado por su propia cuenta, pero si oyen a Jesucristo y lo honran, pueden experimentar el poder de la resurrección por medio de su don de la vida eterna. Ahí habrá esperanza para ellos. Ahí habrá esperanza para ellos. Es por esta razón, iglesia, que muchos matrimonios al llegar a Cristo son restaurados, porque Dios lidia de manera correcta con el pecado. Con el pecado. Entonces asumimos que somos pecadores y asumimos que estamos en una constante limpieza o santificación delante de la presencia del Señor. Si afirmamos que tenemos la vida de Cristo, esto es para creyentes, ¿no? Que nos ha alcanzado. Recordemos lo siguiente también esta mañana en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón viene para robar, para matar y destruir. Sin embargo, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Iglesia, ¿estás experimentando esta abundancia de vida? Porque tú, si estás seguro de lo que estamos hablando esta mañana, si estás seguro que lo tienes, ¿estás experimentando esta abundancia de vida que Cristo nos ha ofrecido? Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor y limpie Él nuestros corazones, nuestras razones, nuestras intenciones, todo nuestro ser, para seguir purificándonos y para experimentar en mayor grado la vida que Él nos ha dado. Y si tú, amigo, amiga que estás, tal vez te invitaron, estás por primera vez o hace mucho tiempo que no venías, escuchaste este mensaje, no es casualidad. Por lo tanto, a quien te invitó, pídele que te guíe. Pídele que te guíe para que tú puedas confesar a Cristo. Si tú tuviste convicción de pecado en tu corazón mientras escuchaste este mensaje, eso no es casualidad, eso es Dios obrando en tu corazón. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por esta gran oportunidad que nos das de volver a tu evangelio, Señor. Lo hicimos la semana pasada con un mensaje, Señor, en muchos tópicos similar a este, diciendo que tú, a través de Cristo, nos das libertad. Hoy día, Señor, a través de Cristo recibimos la vida. Te ruego, Dios, que uses esta predicación para traer a muertos espirituales a vida, Señor. Y tal vez para el resto de nosotros, ¿no? Que hemos estado tal vez negociando de manera licenciosa con la vida antigua, con los afectos de esa vida antigua.
recibamos, Señor, una corrección, un llamado de atención para poder experimentar la vida que tú nos das a través de Cristo. Te bendecimos y te adoramos. Glorificamos tu obra, Señor, expresada a través de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gloria, Señor, en todo tiempo. En Jesús oramos. Amén y amén.